presenta el Ente Municipal de Turismo y Cultura. Hola, mi nombre es Adrián Barbarulo y te doy la bienvenida al primer episodio de Mar del Plata 150 años, un podcast de radiobrisas.com. Definición de identidad: conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. ¿Y en Mar del Plata qué? Si hablamos de Mar del Plata, hablamos de la costa. Pero no solamente Mar del Plata nos lleva a eso. Yo les propongo un juego a ustedes que están escuchando y que están celebrando con nosotros los 150 años de Mar del Plata. Si yo les digo Mar del Plata, ¿cuál es la primera palabra que se les viene a la cabeza? ¿Mar del Plata? Decí la palabra. El mar, la playa, las rabas, el casino, las vacaciones, felicidad. Bueno, y podemos seguir muchas más. Pero lo que vamos a hacer es empezar a descubrir esta Mar del Plata que no empezó como un paraíso turístico, que no empezó como un lugar de élite, sino que empezó verdaderamente como un juego para aquellos que estaban buscando inversiones. ¿A dónde las vamos a buscar? Hay que seguir agrandando la provincia de Buenos Aires. Y por eso llegaron aventureros, pero por sobre todas las cosas, comerciantes, que querían ampliar sus negocios, y en Mar del Plata, que todavía no se llamaba Mar del Plata, vieron una verdadera oportunidad. En el año 1874, el 10 de febrero, ahí se sancionó la ley que dio al poblado su conformación como una localidad. Ya había igualmente trabajando gente, una pequeña población, que todo iba creciendo al ritmo de la actividad del saladero. No había hoteles, no había playas, no había casino, estábamos recontra lejos de todo esto. Aparece un nombre, que es el nombre de la familia Peralta Ramos. Pero nos tenemos que ir todavía un poquito más atrás. Vamos a detenernos en el año 1856. Ahí se vende a un consorcio brasileño-portugués 3 estancias de Gregorio Lezama: Laguna de los Padres, La Armonía, San Julián de Viboratá. Todo este consorcio tuvo como administrador a Coelho de Meireles. Ahí instaló, en el sector costero, bien cerca del mar, un saladero para la producción de tasajo. Sí, nada más antivacacional y de descanso que el tasajo. En definitiva, era la carne que se utilizaba para alimentar a la mano de obra esclava. Parece bastante contradictorio, porque uno tal vez a Mar del Plata viene a descansar del yugo del trabajo, y sin embargo, el comienzo de Mar del Plata tiene que ver con esta carne que se exportaba a Brasil y a Cuba para alimentar a la mano de obra esclava. ¿Dónde fue? Fue en un muelle armado en la actual zona de Punta Iglesias. Ahí empezó todo. Empezó en el año 1856. Piensen que hasta llegar a 1874 todavía había mucho por recorrer, e incluso mucho por terminar de darle otra identidad a Mar del Plata. Para conocer más sobre Mar del Plata y sobre su fundación, sobre esta génesis que nombramos, convocamos a los que saben, y por eso la doctora en Historia y docente universitaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata, María Liliana Daorden, nos ayuda a conocer los nombres, las claves, desde el principio. Si vos me tenés que definir el inicio de Mar del Plata, ¿sí?, ¿en qué año lo pones como punto de partida y qué hechos marcarías como los más importantes? Como núcleo de población digamos que concentra actividades, aunque eso no es propiamente, no era la ciudad, obviamente, pero como núcleo de población es lo que tradicionalmente se conoce con
digamos, como su función portuaria, el lugar que tiene sobre el río Las Chacras, el arroyo, mejor dicho, y el puerto para exportar lo que se llamaban los productos del país, es decir, todo lo que había que al comienzo era sumamente precario, ¿no? Los cueros, una incipiente expansión agropecuaria, sobre todo ganadera, ¿no? A mediados del siglo XIX, con los capitales brasileños, muy conocido Coelho de Meireles, etcétera. Después eso, bueno, va decayendo porque económicamente emergen otras actividades ganaderas, del rellenamiento del ganado, de carne que ya no es el tasajo y el cuero. Recordemos que estaba el saladero sobre la desembocadura del arroyo. ¿Y por qué digo eso, no? Obviamente ni se llamaba Mar del Plata ni nada, era el puerto de la Laguna de los Padres. Pero digamos, como lugar que capta población, porque al tener esa actividad, por supuesto que vas teniendo otros servicios de la población rural. Entonces, bueno, es un lugar de pasada, de convergencia. Y bueno, después cuando Patricio Peralta Ramos compra ya en la década del 60, las tierras sobre la costa, todo lo que sea costa, eso, bueno, bien lo dice Daniel Reynoso, un colega de la Universidad de Mar del Plata Nacional, todo lo que era costa, playa, era tierra inservible, digamos, para un producto rural. Y Peralta Ramos compra en un momento en que el saladero deja de ser el negocio pujante y justamente le da valor a la zona, digamos, costera, con un proyecto de urbanización. Digamos, no llegamos al 74, pero el 74, el 10 de febrero, también es una invención, en el sentido de que es un acto institucional que pasa por decisiones políticas, pero también administrativas, donde se sanciona una ley y se promulga a partir de un expediente que fue ingresado tiempo atrás con ese proyecto de decir, bueno, yo quiero en mis tierras fundar un poblado. Cosa que es interesante tener en cuenta, no es el único caso, pero era excepcional en relación a lo que disponía la ley. Eso se tenía que hacer en propiedades fiscales. ¿Qué ofrece Patricio Peralta Ramos para que la gente se entusiasme, por ejemplo? Porque si ya el saladero se había terminado como negocio y empezaba a migrar parte de lo que tenía que ver con, en su momento eran ovejas, después ya fue el ganado más refinado, ¿qué empieza a ofrecer? Mar del Plata, ¿qué ofrecía? ¿La cantera, por ejemplo, era una opción? Bueno, ahí está en los fundamentos del proyecto. Bueno, ofrecía la posibilidad de cazar lobos marinos. Digamos, aparentemente habría una población muy importante, entonces ese era uno de los atractivos. Esa es una dimensión económica que nosotros en la Argentina tenemos muy poco estudiada, pero que realmente todo el tema de la caza de lobos marinos, de ballenas y todo eso es lo que llevó a que las costas patagónicas estuvieran, digamos, incursionaran de gente de distinta nacionalidad. Entonces él propone los lobos marinos y también las canteras, que él dice de cal, yo supongo que sería de piedra, ¿no? Pero de cal, que podían abastecer a toda la provincia. Industrias, entre comillas, que no tienen nada que ver. Claro, eso te iba a decir, estamos lejísimos de la plaza y del casino. Sí, absolutamente lejos, aunque estamos en los años 70, o sea, 15 años antes. Del siglo XIX. Del siglo XIX, 1800, digamos, la década de 1870, exactamente. Y bueno, ya había una población, porque unos años antes había habido un censo, una población generalmente dispersa, al punto que es difícil identificar quiénes eran los que vivían en el pequeño núcleo de la desembocadura del arroyo. Pero además, esto surge en un momento en donde van surgiendo otros pueblos en la provincia por la expansión económica. A comienzos de los años 70 hasta el 76, que se da una crisis importantísima,
bueno, a los que les suene tal vez, ¿no? Es cuando Avellaneda dijo, vamos a honrar nuestra deuda a costa del hambre y la sed de los argentinos. Entonces, pero antes de eso, bueno, justamente la crisis tiene que ver un poco con eso, en parte con la especulación. Bueno, había toda una expansión importantísima. Entonces, Mar del Plata era uno de esos puntos atractivos para venir y comprar. Tanto gente de Buenos Aires, que eran inversores inmobiliarios, porque nosotros conocemos la inversión rural, pero la inversión inmobiliaria es parte de los negocios de la época, y también la inmigración. La inmigración es muy importante en los años 70, en 1870, digamos. La tenemos muy sobre finales del siglo XIX pensada, pero en realidad ya había habido un despegue importantísimo en los 60, 70. Por eso los nombres de los primeros compradores, la mayoría se puede inferir que son inmigrantes. Entonces, bueno, ahí está la inversión inmobiliaria. Este es el comienzo. Ahora, tenemos muy identificado a Patricio Peralta Ramos, ¿sí? Pero, ¿qué lugar ocupa Pedro Luro en todo esto? Bueno, Pedro Luro es una persona ya de fortuna, a diferencia de Peralta Ramos, que, digamos, no a diferencia, que si uno piensa, él tenía una propiedad interesante, pero no como la de Martínez Dios, por ejemplo, que estaba ahí cerca, o de Subiaurre, por ejemplo, ¿no? Pedro Luro era propietario, un ganadero, un comerciante, digamos, tenía todos los eslabones de la producción desde su propiedad en Dolores. Nuevamente, Cova es el que estudia profundamente, hace una biografía de Pedro Luro. Entonces él viene a fines de los 70. ¿Era también un nombre Patricio Luro? ¿Luro era un apellido que competía con esos que nombraste recién? No. No, Luro era, bueno, obviamente que los hijos van a ser los que en realidad fundan también esa cosa patricia, pero Pedro Luro es de los que vienen primero entre los inmigrantes, ¿no? Bueno, conocemos, ¿no? Es un vasco francés que viene en la época temprana, entre comillas. ¿Por qué? Porque es como el avanzado entre muchos otros que vinieron en los años 50, 60, o sea, cuando estaba todo por hacer. Había muchos riesgos, pero muchas oportunidades. Entonces, él se inserta en lo rural, empieza a tener campos en Dolores, en Tuyú, empieza a tener ganadería, tiene su producción también saladeril, pero además sus barcos, sus muelles, es decir, lo que decía, los eslabones de la cadena productiva. Entonces, él tiene capital y viene acá con la idea de extender esto, por eso el tema del muelle, Luro, el tema del molino, la barraca, y, digamos, dueño de prácticamente la mitad del poblado. Y después los hijos, que ya son grandes, digamos, no son niños, él es un hombre grande, los hijos le van a dar un viraje a esto, ya vinculados en otro nivel. Mar del Plata, 150 años. Un podcast de radiobrisas.com. Antes de pasar directamente a ese cambio que dan tanto los hijos de Luro como los hijos de Peralta Ramos, ¿cómo era la vida de Mar del Plata en ese tiempo? O sea, ¿cómo se recorrían esas distancias? Vos me decís, por ejemplo, tenían campos en Balcarce y campos en Mar del Plata. Nosotros hoy tardamos 40 minutos en una autovía. En ese momento, ¿cómo era todo? En historia también se usa la imaginación histórica a partir de lo que se conoce de otros lados, pero datos. Bueno, acá yo tengo que honrar a las personas que escribieron antes que la generación mía, y ahí está Félix de Ayesa, que tiene cosas muy lindas, que escribió sobre el avance y el negocio de las galeras, o sea, eso sobre todo para transporte de gente. Después, bueno, el traslado de ganado o la cría, en realidad los primeros venían de otros campos aledaños, pero la gente se movía en galera. Igualmente el tren llega a Chascomús a principios de los años 70, ya hay más de 100 kilómetros,
pero es el problema del obstáculo del río Salado, ¿no? Y después, bueno, sí, esto que te digo, a caldera, a caballo, para nosotros nos parece una cosa imposible o muy difícil, pero bueno, se tardaban varios días, pero por ahí recalaban, los dueños, los propietarios, tenían sus rutas, o sea, no es, y eran una empresa los que se ocupaban de las galeras, o sea, bueno, el otro, entre paréntesis, pero para las mercaderías era el mar, ¿no? La costa, pero la gente. Ayesa digo que estudió esto porque parte de esos negocios los manejaban los vascos. Y bueno, se llegaba de esa manera. Y bueno, y había caminos trazados. Era difícil, pero en realidad pensé que la campaña bonaerense estaba transitada no solo por pobladores, sino por los viajantes que venían a contratar, a comprar. Si te enfermabas, ¿quién te curaba? ¿Dónde se educaban? En ese comienzo, ¿no? Digamos, antes de que Mar del Plata sea la Mar del Plata de la Belle Époque, ¿no? Digamos, todavía en ese tiempo, ¿quién mandaba? ¿Había policía? ¿No había policía? Sí. Bueno, ya hacia 1821-22 se crea los jueces de paz, que antes no existían. Entonces, esa es la presencia que supone la justicia, pero que tenía amplias funciones. Entonces, el juez de paz era la autoridad de la provincia en un lugar. El juez de paz, ¿quién era? El propietario de algún campo que vivía en la zona y que le interesaba y a la vez tenía contactos, o sea que era afín al gobierno, y por supuesto que tenía una fuerza policial, pero sobre todo tenía él mismo sus propios hombres, digamos. El juez de paz, por eso de hacete amigo del juez, ¿no? Del viejo Vizcachan. Vos pensás que además el juez de paz estaba a la cabecera de un partido. El partido en ese momento era San José de Balcarce, o sea que estaba a unos cuantos kilómetros de Mar del Plata. La iglesia estaba ahí, bueno, estaba Santa Cecilia también desde el 73. Los sacerdotes tenían que atender regiones de extensiones impresionantes a caballo, o sea que venían cada tanto. O la gente se trasladaba. Y vos decías de los médicos, y en realidad la medicalización, o sea, la idea de acudir a un médico para atenderse en una enfermedad, es algo casi te diría posterior, bastante posterior. Es algo cultural, porque, digamos, y nosotros pensemos en nuestra propia vida, aún siglo XXI, obviamente en casos importantes vamos al médico. En otros casos, no, hasta, bueno, el tema de la automedicación, ¿no es cierto? Bueno, tantas cosas. Estaba la curandera o el curandero. Estaba el barbero, que actuaba de barbero, pero que también tenía otro tipo de conocimientos, sacaba muelas, ese tipo de... Y el idóneo, digamos, una persona que destacaba porque arreglaba huesos, digamos, esto era... La escuela era la escuela que estaba en Balcarce y la gente aprendía en las casas. El que aprendía, digamos, le enseñaba, aprendía su propia casa. Exactamente, el que sabía leer le enseñaba al otro, sí. Mar del Plata surge así y después, no quiero spoilear como se dice ahora, pero me parece que pasan muchas cosas. Esto que ya vimos en el capítulo, que tiene que ver con que los hijos de Luro y de Peralta Ramos van cambiando un poco la vuelta, y además también hablaste del tren a Chascomús, después a Maipú y después a Mar del Plata. Bueno, ¿qué pasa y cómo se transforma? Dolores, Maipú y después a Mar del Plata. Digamos, el trazado era destinado a Bahía Blanca. Bueno, el tren es un elemento, se ha señalado por todos, y obviamente el acceso no solamente de la gente, los pasajeros, sino también la ida y vuelta de mercaderías, ¿no? Para abastecer Mar del Plata, el poblado, y para llevar los productos, lo que se producía acá. Ya tenemos incluso hasta, no para exportar, pero tenemos algo de agricultura. De ahí el molino, el hule, la panadería. Bueno, ya, ojo que clásicamente se dice, bueno, 1882, el tren, y inmediatamente el Hotel Bristol, la temporada 86-87, que es como un hito, ¿no?
De todas maneras, ya tenemos lugares para alojarse, digamos, hay una práctica previa. ¿Se sabe la historia, Liliana, quién piensa el Hotel Bristol? No sé quién lo piensa, sí se sabe quién formó el directorio de la sociedad Hotel Bristol, porque es una empresa importante. Iba a esto cuando te decía que antes venían, bueno, tenemos el Gran Hotel, que es un hotel de características más provincianas, de ciudad, de pueblo, grande pero más estilo criollo, que era de Luro, Pedro Luro, ¿no? Y después José Luro y bueno, y otros miembros de la familia se asocian con, incluso donde hay muchas relaciones, no solamente de negocios, en otros lugares, en Buenos Aires. Después de la campaña del desierto, los Luro se hicieron dueños de grandes extensiones de tierra. Bueno, pensá que hay un municipio que se llama Pedro Luro, ¿no? Y en la Pampa lo mismo, como muchos otros ya grandes hacendados. Bueno, o sea que hay gente de negocios, hay que pensar que el ganadero o el hacendado, propietario de tierras, es un empresario, ¿no? Y en este caso el Hotel Bristol tiene ese punto. Quiero hacer memoria de las personas que integraban la primera sociedad del Hotel Bristol, pero se me escapan. El Luro es uno, hay un Peralta Ramos también, pero hay otros nombres, gente que por ejemplo tiene frigoríficos, que tienen otro tipo de actividades. Y que lo piensan como otro tipo de inversiones, como otra unidad de negocio. Exactamente. Que hoy lo podríamos entender mucho más fácil, en ese momento también pasaba. Claro, exacto. Después, para que tengas una idea, se incluye... ¿Va perdiendo importancia ante esto? O sea, porque me nombran mucho a Pedro Luro. Sí. Tal vez... Vos me lo trajiste a Pedro. No, yo te lo traje a Pedro Luro. Sí, porque, sí, claro. Tiene la avenida más importante de la ciudad. Sí. Bueno, Peralta Ramos... sí, está claro, y después tiene otras más. Sí, de todas maneras, Peralta Ramos, pero por ahí más en lo local, si querés. Porque no nos olvidemos que hijos de Peralta Ramos van a ser comisionados, Florencio Peralta Ramos, digo bien, o sea, están vinculados. Después, bueno, lo que es el Colegio Marista, lo ves en la Iglesia Santa Cecilia, que en realidad son los hijos los que van a reactivar una presencia importante. Pero, digamos, el impulso si uno dice, bueno, el Hotel Bristol lo tomamos como elemento icónico que trae un montón de otras actividades, infraestructura, y es no inmediatamente, está más ligada a los Luro y a otros Torquís. Por ejemplo, el Torquís se va a asociar con otro más, se asocian hacia allá en el siglo, a comienzos, los primeros años del 900, en el Bristol. Y la idea es una idea de inversión, de negocio, pero que también tiene o está ayudada por elementos sociales y culturales. Obviamente el negocio está, pero ¿por qué digo esto, lo social y lo cultural? Es una época donde se está formando una clase alta, que ya viene una burguesía importante, pero que ahora va a estar sobre la ola de los grandes negocios que se dan en la década del 80, de 1880, y que viajan a Europa. Ya empezó el refinamiento del ganado ya hace un tiempo, en las grandes exportaciones, negocios de importación importantes. Viajan a Europa no solamente, digamos, por placer, a educarse, y ven, estoy hablando sobre todo de los hijos, ¿no? Ven lo que las clases altas de Francia, de Inglaterra, un poco más tardíamente de España, o sea, la aristocracia de esos lugares y la alta burguesía están haciendo. Y lo que están haciendo es, ya desde hacía mucho tiempo, sus lugares de ocio
de pasatiempo. Que eran fuera de la ciudad donde vivían. Y eran en las costas. Como bien lo estudió acá Elisa Pastoriza, hay una costumbre es de fines del siglo XVIII, una costumbre y un conocimiento de la medicina de la época, que es la importancia de las aguas de mar frías para la salud. Entonces, eso es interesante, porque Mar del Plata, si hay alguno dice, ¿cómo Mar del Plata, una ciudad? Bueno, ese era un atractivo, ¿no? Venir a tomar baños de mar en el agua fría. Bueno, eso es lo que pasa, vamos a pensar lo que es el Mar del Norte o el Mar Cantábrico, que son aguas frías, y ahí es donde se establecen importantísimos lugares de ocio, no de veraneo, sino balnearios, porque la idea es ir a tomar baños de mar. Brighton en Inglaterra, o Dover, Ostende en Bélgica, Trouville en Francia, Biarritz también sobre el mar Cantábrico, y San Sebastián, ¿no? Para la aristocracia, donde la realeza iba a esos lugares. Pero todos mares fríos. Todos mares fríos, salvo las zonas termales, ¿no? Los baños de Bath en Inglaterra, o baños como también en el centro de Europa, ¿no? Bueno, hay muchísima en la literatura, la novela de la época. Normalmente se encuentran es muy común ver a los protagonistas que se van a tomar por cuestiones de salud, se van a estos centros. Bueno, entonces, esta gente ve estas actividades, y ve que esas actividades de ocio no son austeras, obviamente van acompañadas del lujo, de la suntuosidad que supone la aristocracia, de la diversión, de algo que es un negocio, que son los casinos. Casino es un negocio redondo, digamos, los salones de baile, las fiestas, los paseos, o sea, todo eso que son inversiones que dan ganancia, y a la vez esta burguesía porteña y argentina que se va formando, va consolidando una clase alta diferente a la que existía, a lo que podía ser Patricio Peralta Ramos, a lo que era Pedro Luro, a lo que era, por nombrar un político, Mitre, gente que digamos era más de aldea, entre comillas. Estos hijos, a la par que crecen sus negocios, van tratando de refinarse, porque tratan de imitar a estos sectores, a esta aristocracia europea. Por supuesto que acá no es aristocracia, por más que digamos la Mar del Plata aristocrática. No, es una Mar del Plata de la alta burguesía argentina, porque no es de sangre, digamos, por eso lo menciono. Y entonces el Bristol sintetiza eso, decir, bueno, tenemos Mar del Plata, las vinculaciones, tenemos a Pedro Luro, sus hijos conocían el lugar, etcétera, Peralta Ramos. Si uno piensa en la lista de invitados que vienen a inaugurar el Hotel Bristol, son todos, bueno, desde el vicepresidente, de políticos de alta, diputados, jueces, diplomáticos, militares, por supuesto periodistas, porque había que darle la difusión al tema. O sea, es todo muy pensado. Y las familias, todos ellos con sus familias. Entonces, y bueno, y esa fastuosidad de un hotel que sobre todo contrastaba con el entorno. O sea, llegar a la estación, el Luro, digamos, en la Avenida América en ese momento, de tierra, y ir con carruajes hasta el Hotel Bristol, sería atravesar una zona de un campo traviesa. Entonces, era bastante chocante, supongo yo. Entonces, llegar al Hotel Bristol, donde está, o sea, era despampanante en ese contexto. Y de hecho, fíjate que está toda esa cosa también pueblerina, porque las Ramblas, que es otro elemento del cual se habla, bueno, las Ramblas eran de madera, o sea, eran muy precarias. Esa Rambla que
por ahí el recuerdo de las fotos, ¿no? Francesa, lujosa, aunque precaria también, pero no era lo que existía. Lo que existía era una caminata al borde del mar sobre unos tablones. O sea, pero volviendo al tema de la cuestión del refinamiento, o sea, es el negocio, es la sociedad y es lo cultural también. En realidad es difícil separar. Ofrecer a mano lo que se iba a buscar afuera. Claro, claro. Finalmente podemos profundizar en los primeros 40 años de Mar del Plata, 35 años de Mar del Plata. Nadie imaginaba que iba a pasar lo que estamos viviendo hoy. Pero en una ciudad tan joven, cada año, cada década, termina siendo fundamental para entender los crecimientos que se iban dando, incluso de manera vertiginosa en el comienzo. Algo pasó con Mar del Plata que imantó a los que venían a hacer negocios y a los que entendían que podía llegar a ser un polo atractivo, no solamente por las cuestiones económicas, sino también por las cuestiones turísticas, empujadas por los intereses del dinero. Los que pensaron que era un negocio del saladero, los que pensaron que estaba buenísimo salir a cazar focas o lobos marinos para que se utilice la piel, los que entendieron la cantera como un lugar de construcción en una Argentina que estaba haciéndose en ese momento, y también incluso los que fueron descubriendo que Mar del Plata era una posibilidad de negocio que podía llegar a transformarse en una villa balnearia. Todos esos que pensaron Mar del Plata la fueron transformando año por año. El vértigo con el que se expandió esta ciudad implicó en que, por ejemplo, la matriz productiva se cambiara en los primeros 30 años casi 3 veces. Esta primera parte nos ayuda a entender que esa Mar del Plata, a la cual le queremos buscar una identidad, tiene una identidad maravillosamente camaleónica, cambiante, resiliente, se inventa, se reinventa y vuelve a seguir creciendo. Gracias por acompañarnos y escucharnos hasta el final. Mar del Plata, 150 años. El podcast. Presentó el Ente Municipal de Turismo y Cultura.